amigos, buenas noches. Hoy les voy a presentar la reparación de una nevera, de un refrigerador electrónico. No tiene unidad motocompresora, no tiene compresor, no tiene refrigerante. Es una unidad que trabaja electrónicamente. La parte de funcionamiento de esta nevera, de este refrigerador, es mediante una placa que se llama Frigistor. Es una placa Peltier de 12 voltios que consume un alto amperaje. Vamos a revisarla, a ver si es la placa, si es la productora de corriente, o sea, el transformador que alimenta esta placa, o puede ser alguno de los forzadores, de los ventiladores, de los coolers, que no está disipando bien el calor, entonces se va de temperatura. Así que vamos a empezar a desarmarla paso por paso hasta que le encontremos el inconveniente. Lo primero que debemos hacer es probar los forzadores, o sea, los coolers, los ventiladorcitos que trabajan con 12 volts. Así que vamos a sacar la tapa trasera. Tiene una tapa en la cual tiene un filtro, porque por acá chupa, succiona los forzadorcitos y desplaza el calor en estas aberturas que tiene de costado. Porque por un lado hace frío y por el otro lado genera calor. Ese calor hay que desplazarlo hacia el exterior. Así que vamos a sacar la chapa que cubre todo. Es una nevera de mantenimiento de vinos. A una temperatura constante. Acá normalmente en Argentina le llamamos cava. Es un sistema muy bueno. Hay que tener mucho cuidado solamente con las temperaturas. Es un sistema que funciona electrónicamente, con corriente continua, pero lleva un mantenimiento para que no suceda esto, que deja de enfriar. El mantenimiento que llevan estas unidades es muy simple. Es la limpieza de los coolers y la lubricación de los coolers, porque si estos trabajan mal o trabajan medio frenados, no se va a producir la disipación de calor, y al no salir el calor estático que va generando esta placa Peltier, se va a quemar. Así que acá ya sacamos el chapón donde cubre todo y vamos a probar si estas dos funcionan. Entonces vamos parte por parte antes de llegar a la placa. Vamos a limpiar un poco. Vamos a sopletear. Vamos a utilizar el compresor. ¿Se acuerdan que hemos armado totalmente acá en el taller? Y vamos a sopletear toda la parte trasera y vamos a limpiar todos los coolers. Después los vamos a lubricar. Limpiamos la parte de potencia. Bueno, y ahora vamos a probar si funcionan los coolers. O sea, vamos parte por parte. Ahí arrancaron los dos. Vamos a ejercerle presión para pararlos. Y vamos a ver si tiene juego alguno de los bujes. Los dos tienen que arrancar a una velocidad constante. Los dos tienen brillo en cada asta, en cada pala. O sea que quiere decir que los dos están trabajando bien. Están tirando buen viento. Por acá succiona y por acá sopla. O sea, es aspirante de adelante y soplante hacia atrás.
y ahí le va sacando el calor a la placa Peltier. Bueno, ya están dando, por lo menos me está diciendo de que la que forma la energía está andando. Ahora vamos a probar si llega energía a la placa Peltier. Vamos a cortar la corriente, o sea, la corriente para desenergizar la placa, y vamos a desconectar la placa. Son estos cablecitos que están acá. Vamos a cortarlas. Vamos a pelarlo. Vamos a pelar los cablecitos. El rojo me está indicando positivo. Positivo, polaridad. No se olviden que esto es corriente continua y se debe respetar siempre la polaridad. Bueno, acá tenemos la salida de corriente. Acá nosotros tenemos que tener corriente continua. Vamos a probar antes de seguir desarmando. Tomamos un tester, lo ponemos en 20 voltios de corriente continua, ya no alterna, y probamos. Inyectamos corriente y ahí estamos teniendo 12 volt, 62, o sea, 12 volt, 62. O sea, 12 volt está perfecto. Ahora, si no tenemos este elemento, no disponemos de un tester, o por ahí no lo sabemos utilizar, debemos agarrar una lamparita de tablero, una lamparita de 12 volt de tablero, bajo consumo, de un vehículo, de un auto, un automotor. Tomamos una lamparita, le soldamos dos cablecitos, que es una herramienta del taller, de tablero de auto. Cortamos la corriente para no interferir, no hacer ningún cortocircuito, y conectamos los dos cablecitos. Esto es por si no sabemos utilizar el tester o no lo tenemos. Tenemos que saber si ella, la placa, o sea, la que produce la corriente continua, la que cambia de alterna a continua, está funcionando. Ponemos la lamparita y le damos corriente. Ahí prende en su totalidad, me está diciendo de que el transformador que genera los 12 volt corriente continua está andando perfectamente. O sea que acá estamos frente a la quemazón de la placa Peltier. O sea, se quemó la placa Peltier. Vamos a seguir desarmando hasta llegar a ella. Cortamos la corriente. Siempre no se olviden nunca de cortar la corriente, porque si hacemos un cortocircuito vamos a quemar algún componente electrónico o el fusible. Entonces ya sabemos de que esto está andando, que ella genera los 12 volts. Ahora vamos a proceder al desarme de los cooler. Lo vamos desarmando. Los colocamos hacia arriba para que no nos molesten. Sacamos los tornillos de fijación. Y procedemos a sacar el disipador. Con mucho cuidado, porque todos estos tornillos están todos enroscados sobre plástico. Y si agrandamos los agujeros, después tenemos que cambiar los tornillos. Sacamos, retiramos la placa completa. Este cablecito que está sueltito
es el sensor termostático. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la temperatura que el cliente lo regula, cuando llega a esa temperatura, este sensor le da una orden a la placa electrónica y le corta la corriente a la plaquita, a la placa Peltier, la que generadora de frío. Es como si fuera un termostato de una heladera familiar. Desconectamos el otro cooler. Este cooler cumple la función del lado de adentro de distribuir en forma homogénea el frío que genera la placa Peltier. Ahora vamos a sacar este otro cooler. Muy suavemente, son estas partes delicadas. Acuérdense en la posición del cooler, para no ponerlo al revés, porque en vez de ser aspirante y soplante, si ustedes los ponen al revés, en vez de distribuir homogéneamente, no va a distribuir nada, está empujando el frío hacia atrás. Así que acuérdense, la salida del cablecito es hacia atrás, hacia la placa. Y ahora llegamos a la placa Peltier. Sacamos el disipador, que ya este disipador no es de calor, sino es un disipador de frío. Y ahí llegamos a la plaquita Peltier. La sacamos. Esta tiene un código LTTS1-12705. Pertenece al año 2011, mes 08, o sea, agosto del 2011. Y ahora la vamos a probar. Acuérdense que la placa tiene polaridad, porque el fabricante les está diciendo rojo positivo, negro negativo. Si yo llego a invertir, el frío se va a generar de otro lado. Así que siempre debemos respetar. Y ahora vamos a probar la placa a ver si funciona. Le vamos a pelar los cablecitos. Como dijimos que trabaja en 12 volts, vamos a tomar una batería que es de 12 volts por 7 amperes. Batería de 12 volts por 7 amperes. Vamos a ver si está cargada. Siempre vamos a controlar esto, que esté cargado. Está cargada, está funcionando perfectamente. Entonces vamos a poner positivo en positivo y negativo en negativo. No tengan miedo, porque estos 12 volts no le hace ningún efecto al cuarto. Ahí conecté el positivo y el negativo. La placa Peltier no funciona. Vamos a controlar si genera frío. Tenemos 33 grados atmosféricos, o sea, en la parte exterior, acá dentro de nuestro taller, no está funcionando. Para nada. O sea que esta placa Peltier está quemada. Vamos a cambiarla. Es una placa Peltier nueva, del mismo código, 12705, 12705. Bueno, vamos a armar el sistema de frío acá, que es electrónico. La plaquita Peltier se debe colocar con los números hacia donde va a generar el frío. Nunca al revés, porque va a calentar. Si la ponemos al revés, tenemos que cambiar la polaridad, que no conviene.
Así que para colocar la plaquita Peltier tenemos que poner grasa disipadora de calor. Ponemos la grasa. Este va a cumplir la función de que el calor se disipe bien. Ponemos en el medio. Esto lo compran en cualquier casa de electrónica. No se olviden nunca de poner para que disipe el calor. Ahí vamos a colocar la plaquita, que al apretarla se va a distribuir. Lo hacemos así, fíjense. Distribuye homogéneamente la grasa siliconada. Llevamos en todo su cuadrante, ¿no? Y le vamos a poner también para que disipe bien el frío. Esto es grasa siliconada, lo compran en cualquier casa de electrónica. Bueno, antes de colocar el disipador de frío, tenemos que colocar el sensor, que es el que va a regular la temperatura. Si tiene una alta temperatura, la placa electrónica va a bajar de golpe el voltaje, bajando el caudal de energía. Ponemos la placa disipadora de frío, que sería esta. La que está abajo es disipadora de calor, bien ajustada. Y ahí tenemos el positivo, el negativo y el sensor. Ahora vamos a colocar el distribuidor de frío, que va hacia adentro, pero va todo colocado antes de armar. O sea que si nosotros colocamos la placa de esta manera, así, el cablecito del forzador tiene que salir de este lado. Ahora, antes de colocarlo, lo vamos a lubricar. Para lubricarlo, vamos a levantar el papel que viene de fábrica. Y ahí tenemos la gomita. No sé si ustedes pueden apreciar que el entorno de aceite que tiene, ¿eh? Entonces, con una jeringa le ponemos una gotita. Con una gotita ya está suficiente. Volvemos a poner la gomita y cerramos. Y ahí vamos a armar el primer forzadorcito, que es de distribución de frío. Colocamos los tornillitos. Nos aseguramos que esté liberado a la turbinita, por las dudas, que esté tocando en algún lado. Tiene que quedar bien firme para que no haga ruido. Y ahí quedó armada. Ahora la conectamos.
Ahí ya le conectamos la primera turbinita y armamos el sistema. Ahí quedó. Y ahora vamos a poner los tornillos que va a asegurar toda la estructura. Esta es una placa Peltier, no tiene compresor, nada, ¿no? Es electrónica. Ahí ajustamos. Tiene que quedar bien agarradita. Y vamos a colocar la fuente de alimentación. Vamos a colocar un poquito de grasa disipadora. Nos vamos a asegurar de que haga buen contacto, que esté todo bien ajustado, porque si hay un sobrecalentamiento se va a quemar la placa. Y vamos a colocarla. Ajustamos, no mucho porque estamos con una placa, ¿no? La podemos quebrar. O sea, cuando llegó al tope, le ajustamos un cachitito más, pero no más de ahí. Ahí está. Esta es la fuente de alimentación y la controladora de temperatura también. La encargada de que pare, o sea, de que detenga la corriente a la plaquita Peltier, al frigistor. Y ahí vamos a ir conectando. Este cable es de los 220 volts. Con su correspondiente descarga tierra. Después tenemos la parte que va a controlar la temperatura, el display lumínico, el sensor de temperatura, pero de la placa, y acá tenemos los 12 volts, en el cual vamos a colocar dos trozos de termocontraíble y lo vamos a soldar a los cables. Tenemos un termocontraíble, el otro termocontraíble para no usar cintiladora, y soldamos. Acuérdense que todo lo que soldemos de electrónica, el soldador debemos desenchufarlo. Por si llega a tener un pequeño retorno, podemos quemar algo. Un pequeño retorno de electricidad del soldador, ¿no? Soldamos bien. Deslizamos el termocontraíble.
damos calor para que se encoja. Y ya lo tenemos conectado a los 12 volts. Ahora vamos a colocar los forzadores que van a disipar el calor que genera esta placa. Siempre también lubricando. Sacamos la gomita. Le ponemos una gotita. Volvemos a poner la gomita. Ponemos el primer forzador. Con sus tornillos. Y ahí conectamos el primer forzadorcito. Ahí tenemos el primero. Ahora vamos a lubricar el otro. Sacamos la gomita, el mismo proceso que los otros. Colocamos una gotita. No se olviden nunca de lubricarlo porque ya vino medio seco esto antes de quemarse la placa Peltier. Y acá colocamos el otro. Colocamos los tornillitos. Colocamos los tornillos que están faltando. Estos dos forzadores van a ser los encargados de enfriar la parte de calor que va a emanar la placa Peltier. Conectamos el otro forzador. Vamos a colocarle un precinto y los cables no tienen que tocar el disipador de calor porque levanta bastante temperatura. Bueno, este que está acá es el colector de agua, o sea, porque algunas gotitas de agua la placa Peltier toma la humedad adentro, entonces va a gotear acá. Pero como es poquitito no hace falta que tenga una resistencia para evaporación, porque es muy tenue, muy débil. Ahora vamos a enchufarla y vamos a probar cómo funciona la nueva placa Peltier. Ahí arrancaron los forzadores en su máxima expresión en cuanto a revoluciones se refiere. Arranca perfecto. Vamos a colocar un combistato.
que es para tomar la temperatura que está generando esta unidad. Ponemos el sensor, vamos a colocarle energía con 12 volts, 33 grados, 32 grados tiene, y ahí tiene que ir bajando ahora. Estamos en 31, 30. Acá tenemos para prender la luz adentro. Fíjense, amigos, adentro. Ahí prendo la lucecita azul, ahí la apago, ahí la prendo, queda hermosa. Y ahí está distribuyendo el frío que está generando la placa Peltier. Cerramos la puertita y esperamos a que baje 17 grados. Lo hemos regulado a 17 grados. Vamos a colocarlo así, así tenemos la temperatura en tiempo real. Ya estamos en 28 grados. Tenemos buena disipación de calor, porque de un lado genera calor y del otro lado frío. Adentro estamos en 28 grados. Ya estamos en 19 grados dentro del refrigerador, de la nevera electrónica. Vamos a esperar a 17 grados y ya podemos dar por terminado el trabajo. Así que 2 graditos más y ya armamos toda la tapa de terminación. Vamos a controlar la temperatura que tenemos acá en la parte de disipación de calor. Estamos en 34 grados. Vamos, mantiene perfectamente los coolers, o sea los forzadorcitos, el mantenimiento de temperatura. Esperamos a 17 grados y volvemos nuevamente. Ya llevamos a 16 grados, está óptimo adentro y vamos a armar la parte protectiva. Ahí bajó un gradito más. Lo tenemos al máximo de temperatura para poder probar hasta cuánto baja esta placa Peltier. Bueno, ahí quedó armada. Estos filtros tienen que estar, este filtrito siempre tiene que estar limpito.
Ya se estabilizó la máquina en 16 grados. Ahí quedó perfecta. Tenemos que controlar que por acá aspire bien. Tiene que aspirar bien la entrada para que la plaquita Peltier esté bien refrigerada. Por acá tiene que chupar bien, o sea, aspirar bien, y por acá es soplante, sale hacia los costados. Espero que les haya gustado, amigos, el armado de esta placa, de esta neverita, que es una cava para vinos. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos estaríamos viendo. Buenos días.